Un tema importante, crucial, que en este momento se está hablando en el Consejo de la Ciudad de Manizales. Hablan de transformar el Instituto de Cultura y Turismo, ese que hace las ferias, ese que hace el cumpleaños de la ciudad de Manizales, y claro, no hace nada más durante todo el año, transformarlo en una Secretaría de Cultura. Hay diferentes opiniones en torno a eso. Yo quiero que las analicen bien. Un saludo muy especial para todos tus seguidores. Pues estamos debatiendo un proyecto importante para la ciudad que tiene que ver con la creación de la Secretaría de la Cultura y Civismo de la ciudad. Este proyecto de entrada puede parecer muy interesante y no negamos la necesidad de que haya una Secretaría de la Cultura en el municipio. Sin embargo, este proceso hay que hacerlo bien y no a la carrera, no improvisando. Creo que el proceso de transformación del sector cultural de Manizales se está haciendo primero de manera improvisada, a las carreras y sin tener claridad de qué va a suceder con él. Por ejemplo, este proyecto se presenta como una solución a lo que se viene presentando en el Instituto de Cultura y Turismo, pero en el debate queda evidenciado que el Instituto de Cultura y Turismo no sabe qué hacer con él en la alcaldía de Manizales. ¿Qué sentido tiene crear una Secretaría de la Cultura cuando todavía no se tiene claridad de qué va a pasar con el Instituto de Cultura y Turismo? Esos son dos debates paralelos que tienen que seguir el curso de manera conjunta, no de manera separada. Pero adicionalmente, el mismo gerente del Instituto de Cultura y Turismo se queja de que los recursos de la cultura para el instituto han disminuido en los últimos años. Eso implica que eso mismo puede suceder con la Secretaría de la Cultura, lo que quiere decir que el Consejo de Manizales podría crear una secretaría pobre, sin recursos y que no va a resolver problemas de fondo. Hay preocupación además de parte del gremio y representantes de artistas, porque se habla mucho de la idoneidad de quienes vayan a estar dentro de esa misma secretaría. Ese es un tema que es una preocupación absolutamente legítima y que comparto totalmente, atendiendo a los antecedentes del gobierno de Carlos Mario Marín. Es muy preocupante y es muy peligroso que se plantee la creación de una secretaría prácticamente en el último año de gobierno, cuando el alcalde de Manizales podría crear la secretaría y no hay una limitación de cuántos puestos de trabajo, por ejemplo, podrían incorporar esta secretaría. ¿Qué nos garantiza a nosotros que la Secretaría de la Cultura, que de manera legítima y de buena fe defiende el sector cultural, no pase a convertirse en una moneda de cambio electoral para favorecer intereses electorales del alcalde de la ciudad? Esa es una situación que en lo particular también me preocupa mucho. Ese es uno de los puntos importantes. Lo primero, muchas gracias, Ariel, por darme la oportunidad de contarle a la gente lo que sucede hoy, 16 de diciembre, en el Consejo de Manizales. Estamos discutiendo la creación de la Secretaría de Cultura. Cuando usted le abordan ese tema, usted, claro que usted dice, hombre, qué interesante, qué bueno, por fin se le va a dar respaldo y apoyo a la cultura en esta ciudad. Eso no tiene discusión, aquí nadie se opone a eso. Es más, reconocemos la importancia de la cultura a todo nivel, la cultura ciudadana, la cultura que es el impulso a nuestros artistas, a nuestro género musical, bueno, todo lo que tiene que ver con el tema. Eso no tiene discusión. ¿Cuál es el problema aquí? Nos traen la propuesta, por iniciativa del señor alcalde de la administración municipal, de crear la Secretaría de la Cultura. Y la primera pregunta que uno se hace es, ¿qué va a pasar entonces con el Instituto de Cultura y Turismo? ¿En qué condiciones queda? Y eso es lo mínimo que uno como concejal pues pregunta. ¿Qué va a pasar con ese instituto? Hoy, ¿qué nos dicen? No, va a estar sometido a una transformación y hasta que no se haga la transformación no entra en vigencia esta iniciativa de crear la Secretaría de Cultura. Uno como concejal, ¿qué pediría? Hombre, que las dos cosas se aborden en la misma dimensión y al mismo tiempo. Es decir, vamos a crear la secretaría, pero con el instituto se va a hacer esto, aquello, lo demás allá, lo demás acá, y se fijen unos tiempos, unos plazos y unas condiciones. Hoy el proyecto de acuerdo no aclara qué vamos a hacer con el Instituto de Cultura. Tiene unas deudas altísimas con los artistas de Manizales y de Caldas, eso no se ha resuelto. Las condiciones en que sigue trabajando, eso no se ha resuelto. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿para qué traemos eso cojo? ¿Para qué traemos eso mocho? Esa sería la primera inquietud. Y otro cuestionamiento que esta concejal hace es, no le podemos generar a la gente unas falsas expectativas, creyendo que porque se crea la Secretaría de la Cultura, entonces vamos a apoyar la cultura y entonces tenemos un futuro garantizado. Eso no es cierto.
Y no es cierto porque mientras no tengamos la voluntad política, mientras no se tengan las condiciones, mientras no se quiera realmente apoyar este tema cultural, pues realmente crear o no crear la Secretaría de la Cultura, pues no tiene mayor relevancia. Y les explico por qué. Hoy la ciudad de Manizales, el municipio, cuenta con la Secretaría de la Mujer. Y cuando usted va a mirar cómo funciona la Secretaría de la Mujer, entonces usted ya empieza a preocuparse porque usted dice, bueno, la Secretaría de la Mujer le ha garantizado a las mujeres una mejor condición de vida en el municipio de Manizales. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cuáles van a ser las funciones que esa Secretaría de Cultura y de Convivencia va a tener? Pero aquí hay una discusión, y nosotros estamos de acuerdo con que se cree esa Secretaría, pero aquí hay una discusión quizás mucho más profunda. ¿Qué va a pasar con el Instituto de Cultura y Turismo? Con el cual muy poquitas personas confían en él, porque no hay unas respuestas veraces, porque le deben plata todavía a los artistas de ferias y de cumpleaños anteriores, porque no sabemos si se va a convertir en una empresa social y comercial del Estado. Y si eso llegara a ser así, acuérdense en lo que nos está pasando con la ERUM, o lo que está pasando con Ideas Más, que genera una cantidad de dudas alrededor de esta administración. Nosotros confiamos en que la Secretaría de Cultura se pueda crear por la necesidad que hay, porque trabaja en equipo con otras secretarías como la Secretaría de Educación, o como la Secretaría de Desarrollo Social, o como la Secretaría de Movilidad, que hoy está instaurando una cantidad de cámaras y nadie sabe cuál es la función que van a tener. Ahí necesitamos justamente esa Secretaría de Cultura y de Convivencia. Pero una cosa tiene que ser fundamental, y es que nos expliquen qué va a pasar con el resto del proceso. Y aquí hay una pregunta, por ejemplo, si esto es una secretaría tan importante, ¿por qué este debate lo dejan para un 16 de diciembre? Porque hoy, cuando la gente está pensando más en qué hacer en la novena de la noche, hoy el debate más importante es sobre la Secretaría de Cultura y Convivencia. Eso quiere decir que, y se lo dije con todo el respeto a los ponentes, es un contentillo de esta administración, pero no tiene realmente voluntad política para que la cultura y la convivencia se conviertan en algo grande y tengan un marco mucho más amplio de acción. ¿Qué pasa con los procesos que lleva supuestamente la justicia en contra de quienes raponearon, sacaron, robaron, multaron a nuestra ciudad de Manizales? Esa es una gran pregunta, Ariel, y precisamente es una de las razones por las cuales votó no este proyecto, porque se está hablando de la transformación del Instituto de Cultura y Turismo y de la creación de una Secretaría de la Cultura, y no sabemos cuál es la propuesta de transformación del Instituto de Cultura y Turismo. Hoy, por ejemplo, no sabemos qué va a pasar con el Instituto de Cultura y Turismo, quién se va a hacer cargo de las deudas, quién le va a pagar a los artistas. Cuando desaparezca el instituto, el municipio o la misma Secretaría de la Cultura va a asumir las deudas con los artistas. Es decir, ¿cómo votar un proyecto de esta envergadura sin tener la claridad suficiente de qué va a pasar con el Instituto de Cultura y Turismo? No sería una decisión responsable. Defíname a Manizales: universitaria, industrial, comercial, turística, cultural. Téngase en cuenta de que tenemos muchas universidades, pero no vemos nuestros profesionales aquí ejerciendo. Téngase en cuenta, y lo estoy adelantando, téngase en cuenta de que tenemos muchos artistas en diferentes manifestaciones, pero en los últimos no sé cuántos años no se ve un artista nuevo que salga a la palestra, y de hecho los contratados por la Feria de Manizales son la gran mayoría, el 80% traído de afuera. Esa es una interesante pregunta, y le digo la verdad, Ariel, yo misma me la he hecho. Realmente, ¿cuál es el rumbo que tiene esta ciudad? ¿A dónde vamos con esta ciudad? Entonces usted dice, bueno, es una ciudad universitaria, ¿cierto? Y si la enmarcamos ahí, entonces uno empieza a analizar cómo estamos apoyando, si la ciudad es universitaria y quiere capturar más estudiantes y quiere darle más apoyo a nuestra formación superior. Entonces uno dice, ¿qué estamos haciendo para hacer todo ese atractivo educativo, ¿cierto? Donde esta ciudad se llene de estudiantes. ¿Qué estamos haciendo? Y yo le pongo un ejemplo. Pues algo interesante para la gente, para estos muchachos, sería el sistema integrado de transporte. Y no lo tenemos, y no estamos trabajando en él, y no tenemos la menor posibilidad de que eso nos funcione porque no tenemos los estudios ni le estamos apostando. Usted me dice, una ciudad industrial.
Entonces yo pregunto, después de esta pandemia, ¿cómo hemos beneficiado a nuestros productores, a nuestros comerciantes? ¿Cómo les hemos ayudado? Si han estado solos, si hoy se reconoce que lo poquito que hemos avanzado es por el esfuerzo y la tenacidad de ellos, porque usted le pregunta a la gente, ¿dónde está el pacto por la reactivación? Cuando los mismos empresarios ya están diciendo que se bajan de este bus, por Dios bendito. O sea que ahí tampoco le estamos apostando. Es una ciudad turística. Bueno, ¿y qué es el nuevo turismo que estamos ofertando? ¿Qué apoyo le hemos dado a los hoteleros? ¿Qué apoyo le hemos dado a todas estas empresas que tienen que ver con el turismo y con la prestación de servicios? Entonces ahí también nos quedamos cojos y así sucesivamente. Entonces uno se pone a pensar, pues no, yo realmente y claramente no tengo para dónde es que va la ciudad. ¿Cuál es la vocación? ¿Cuál es ese sentimiento que nos mueve a todos y que nos lleva a mover trabajo, a mover recursos, a convencer? ¿Cómo hacemos para convencernos nosotros mismos, los manizaleños, de que le estamos apostando y que tenemos una vocación? Y se me olvidaba el tema cultural. Y cuando uno empieza cuál es el apoyo al tema cultural, entonces los artistas salen y dicen, no, es que están trayendo artistas de otro lado, no, es que no nos contratan a nosotros, no, es que no nos dan apoyo, no, es que ni queda nos pagan. Entonces mire, por Dios, que esto no es caprichoso. Cierro ahora sí, lo juro que lo cierro. Cultura y turismo. Cultura, pues sabemos las diferentes manifestaciones que hay en nuestro querido municipio. Yo vuelvo y hago alegoría a este tema del turismo. Turismo sin vías. No hay vías en las veredas. Entonces, ¿cómo va a traer? No hay un aeropuerto, no hay aeropuerto, no hay una aerolínea fuerte que traiga y responda y lleve turistas. Y la creación de todo esto, o transformación, como dice usted, de esta misma institución en una secretaría, ¿con qué presupuesto? Hay un presupuesto que se va a definir como las demás secretarías, pero si no hay nada definido, eso no restaría a lo que no hemos podido hacer con las otras secretarías. Una pregunta larga, pero hay que entenderla en ese sentido, teniendo en cuenta que Manizales es más pobre, pobreza extrema. Mire, usted acaba de tocar un tema bien interesante, el tema de las vías. El tema de las vías, el tema del espacio público, el tema de la recuperación de las ciudades desde el punto de vista económico y prestación de servicios. Uno diría, si le estamos apostando al turismo, ¿cómo llega usted a la ciudad de Manizales y va a mostrarle a esos turistas, por ejemplo, la plaza de mercado de esta ciudad, por Dios, donde hay un patrimonio cultural arquitectónico, ¿cierto?, que ha sido, digamos, exhibido en el contexto local y nacional, como son esos pabellones, pero vaya, miren el estado en que están, vaya, miren el espacio público en la plaza, vaya, miren la movilidad en la plaza, vaya, miren las circunstancias del habitante de calle, vaya, mire el tema del consumo de estupefacientes. Entonces, ¿cómo me va a decir usted que le estamos apostando al turismo cuando usted se trae un turista de cualquier parte y va a entrar por la carrera 23, por Dios bendito, y mire las circunstancias en que estamos, ¿cierto? O sea, ahí no se le está apostando a eso. Y el tema de las vías. Entonces usted dice, no, los vamos a llevar a unas veredas, pero mire las vías de acceso a esas veredas. Váyase para el sector de la cabaña y tenga que pasar por la linda para que goce, para que le dé pena ajena. Entonces usted cómo hace para llevar la gente, no, pues hay que buscar de travesita a ver cómo llega, y esas vías internas están tenaces. Si las vías urbanas en este municipio están llevadas, imagínense, señores, cómo están esas vías internas en las veredas de esta ciudad. Ahora, ¿qué tenemos para ofertarle? ¿Qué se le ha dicho a esas amas de casa que trabajan en el campo, a esos pequeños negocios? ¿Cómo los hemos apoyado? ¿Qué le hemos dicho a ellos? ¿Cómo los estamos respaldando para uno poder decir un fin de semana, vámonos en bici para tal parte y allá comemos y allá almorzamos y allá estamos todo el día y dejamos el carro y nos ponemos a andar en bicicleta por la vereda? ¿Cómo, por Dios? Si no hay vía y si no hay condiciones. O sea, es uno de los problemas fregados que tenemos y que a mí me preocupa que a través de este proyecto digamos, no, con esto se le compone la vida entonces al sector cultural, ya quedaron hechos, ya cumplimos, ya está en el plan de desarrollo y ya que no frieguen más porque esto ya quedó listo. Eso no es cierto, eso no es cierto. Y toca decirlo aquí con todas las características que el tema merita. ¿Qué vamos a hacer? Manizales es educadora, turística, industrial, emprendedora, porque es que vamos a crear otra secretaría
pero sin rumbo, si no sabemos si realmente, por ejemplo, en el caso de TIC y competitividad, hablemos de esa promoción del turismo y de todo, pero si hay es una ciudad que no está tipificada como nada. Ariel, mire, yo creo que esa es la pregunta más idónea a mi juicio de esta entrevista, y le voy a decir por qué. Mire, llevamos diciéndolo años, antes de ser concejal, esta ciudad necesita generar, crear, construir una vocación económica. Todavía Manizales no sabe cuál es la vocación económica. Usted lo acaba de decir, es educativa, está enfocada al turismo, está enfocada a la industria. ¿Hacia dónde está enfocada Manizales? Nosotros tenemos ideas sobre a dónde debería girar hacia la economía, el ecosistema del conocimiento, y ahí obviamente la convivencia y la cultura entran en juego, pero para eso se necesita voluntad política, para eso se necesita que la próxima administración, el próximo alcalde o la próxima alcaldesa lo tenga claro y que no se arrodille ante las comunidades diciendo cosas que no puede cumplir, sino por el contrario diciendo, este es el norte, este es el camino, esto es lo que nosotros queremos hacer con este municipio. Ahí es donde nosotros deberíamos definirnos, pero usted lo acaba de decir muy bien, y por eso hoy Manizales tiene un problema de improvisación, de comunicación, de planificación, porque no ha definido su vocación económica. Cuando se define una vocación económica, créame que este municipio va a empezar a transformarse en términos de planificación, porque vamos a entender cuál es el norte, hacia dónde nosotros nos deberíamos dirigir. Pero a esta administración y a este alcalde no le interesaba hacer ese tipo de cosas, no le interesaba. Ellos tenían un propósito, y unos propósitos que han quedado en veremos y que han quedado mal hechos. Entonces, cuando usted me pregunta eso, yo sí creo que aquí es fundamental definir hacia dónde nosotros nos queremos dirigir, generar cohesión social, invitar a la industria, invitar a la cultura, invitar al turismo a decir qué es lo que nosotros queremos hacer. De resto, va a ser muy difícil poder tener un enfoque real y que los presupuestos se vuelvan eficaces y eficientes en términos del gasto.